Además, la tertulia del abogado lanzaba constantemente frases sarcásticas dedicadas a una señora anciana, muy rica y de título, porque tenía la costumbre de llevar consigo sus criados cuando salía de su casa. Siempre que la mujer del notario y la del magistrado veían a aquella señora en el comedor, la inspeccionaban insolentemente con sus lentes, con el mismo gesto escudriñador y desconfiado que si hubiera sido un plato de nombre pomposo, pero de apariencia sospechosa, que se manda retirar con ademán vago y cara de asco después del desfavorable resultado de una metódica observación. Sin duda con eso querían dar a entender a aquellas damas que si ellas carecían de algunas cosas, por ejemplo, de determinadas prerrogativas que de aquella señora, y no la trataban, no era por imposibilidad, sino porque no querían. Y ellas mismas acabaron por convencerse de que esto era verdad, y por eso, por ahogar todo deseo, toda curiosidad hacia formas de vida que no conocían, toda esperanza de ser agradables a personas nuevas, por haber reemplazado todo eso con un simulado desdén y una fingida alegría, notábase en aquellas mujeres el despecho socapa de contento y un perpetuo mentirse a sí mismas, cosas las dos que contribuían a amargarlas. Pero en aquel hotel donde todo el mundo procedía de la misma manera, aunque en otras formas, y sacrificaba ya no por el amor propio y determinados principios de buena educación o a sus hábitos intelectuales, el delicioso riesgo de mezclarse a una vida desconocida. Indudablemente, el microcosmos donde se encerraba la vieja señora no estaba inficionado por la violenta acrimonia que dominaba en el grupo de rabiosas risitas de las mujeres del magistrado y del notario. Perfumábale, por el contrario, un perfume viejo y rancio, pero también falso, porque en el fondo a la señora vieja le hubiera gustado agradar, atraerse, renovándose para eso a sí misma, la misteriosa simpatía de personas nuevas, porque esto tiene unos encantos de que carece esa limitación de trato a las personas de su propio mundo social, con la constante preocupación de que, como ese mundo es el mejor que existe, no hay que hacer caso del desdén ignorante de los demás. Quizás se daba cuenta esa dama de que de haber llegado al gran hotel como una desconocida, acaso su traje de lana negra y su sombrero pasado de moda hubiesen arrancado una sonrisa a algún calavera que desde su mecedora diría desdeñosamente ¡qué tipo! O algún hombre de mérito que, como el magistrado, conservara aún entre sus patillas entrecanas una cara joven y unos ojos vivos de esos que a ella le gustaban, y que de seguro habría señalado a los cristales de aumento de los impertinentes de su cónyuge la aparición de aquel insólito fenómeno, y acaso no por otra cosa que por inconsciente aprensión a ese primer minuto, corto, ya se sabe, pero temido, sin embargo, como la primera vez que se mete la cabeza en el agua, es por lo que esa señora mandaba por delante a un criado para hacer saber en el hotel quién era ella y cómo acostumbraba a vivir, y más timidez que orgullo debía de haber en su costumbre de cortar en seco las salutaciones del director y subir enseguida a su cuarto que tenía arreglado con visillos de su propiedad en lugar de los del hotel, con biombos, con fotografías, como interponiendo el muro de sus costumbres entre ella y ese mundo exterior al que hubiera sido preciso adaptarse, de tal suerte que lo que viajaba era su casa y ella dentro. Y de ese modo, después de haber colocado entre su persona y los criados del hotel y los comerciantes que la surtían a sus propios servidores, para que ellos recibiesen el contacto de esa humanidad nueva y para que mantuvieran en torno de su ama la atmósfera acostumbrada, interpuso sus prejuicios entre los demás bañistas y ella, y sin preocuparse de agradar o desagradar a personas que sus iguales no hubieran tratado, siguió viviendo en su propio mundo social, gracias a la correspondencia que sostenía con sus amigas y a la íntima conciencia que tenía de su posición, de la calidad de sus modales y de la eficacia de su buena educación. Y cuando todos los días bajaba de su cuarto para ir a dar un paseo en su carretela, la doncella que la seguía con el abrigo y la manta, y el lacayo que la precedía, eran como esos centinelas que a la puerta de una embajada donde ondea la bandera del país que representa, garantizan, allí en medio de una tierra extraña, el privilegio de su extraterritorialidad. El día que nosotros llegamos no salió hasta después de comer,
así que no la vimos en el comedor al entrar en él a la hora del almuerzo, bajo la protección del director, que nos acompañó aquel día hasta nuestra mesa, en calidad de huéspedes nuevos, como un oficial que lleva a los quintos al cabo sastre para que les dé sus trajes, pero, en cambio, vimos a un hidalgo de familia muy antigua, aunque no linajuda de Bretaña, acompañado de su hija, el señor y la señorita Esther María. A nosotros nos habían colocado en la mesa destinada a ellos, suponiendo que no iban a volver hasta la noche. Habían ido a Balbec con el único objeto de verse allí con unos cuantos amigos suyos que poseían castillos en los alrededores, y entre las comidas a los que invitaban y las visitas que tenían que devolver, no pasaban en el comedor del hotel sino el tiempo estrictamente necesario. Su orgullo los preservaba de toda simpatía humana y de todo interés por parte de los desconocidos que se sentaban alrededor suyo, y el señor de Esther María adoptaba entre aquella gente el aspecto glacial, rudo, precipitado, puntilloso y de mala intención que suele tener en las fondas de las estaciones cuando se está entre viajeros que nunca vimos y que nunca volveremos a ver, y en lo que no se piensa sino para conquistar antes que ellos el pollo fiambre y el rincón de ventanilla. Apenas habíamos empezado a almorzar, nos hicieron levantarnos por orden del señor Esther María, que acababa de entrar, y que, sin darnos ninguna excusa, advirtió en alta voz al maestresala que tuviera cuidado de que no volviese a suceder aquello, porque no le gustaba que tomara su mesa gente desconocida. Estaban también en el hotel una actriz, más conocida por su elegancia, por su talento y por su hermosa colección de porcelana alemana que por unos cuantos papeles desempeñados en el Odeón, con su querido, joven riquísimo, y ambos bien quistos con gente aristocrática. La pareja hacía vida aparte, viajaban juntos siempre y almorzaban ya muy tarde, cuando todo el mundo había terminado, y luego pasaban el día en su saloncito jugando a las cartas, y si vivían así no era por mala voluntad hacia los demás, sino por determinadas exigencias de su afición a ciertas formas ingeniosas de la conversación y a los refinamientos de la mesa, por lo cual sólo se encontraban a gusto viviendo y comiendo juntos, y se les hubiera hecho insoportable la compañía de gente no iniciada en sus gustos. Hasta cuando estaban delante de una mesa servida o de una mesita de juego necesitaban saber que aquel convidado o aquel compañero de juego de enfrente tenía, aunque en suspenso y sin ejercitarla en aquel momento, la ciencia que es menester para distinguir de las piezas auténticas la pacotilla que en muchas casas de París se hace pasar por Edad Media o Renacimiento, y los mismos criterios que ellos dos para distinguir en toda cosa lo malo de lo bueno. En esos momentos de comida o de juego tan solo se manifestaba ese género especial de existencia en que deseaban estar sumergidos aquellos amigos por alguna interjección rara y desusada que caía en medio del silencio del almuerzo o del juego, o por la elegancia y gusto del traje que se había puesto la actriz para comer o para hacer la partida de póker. Pero con eso les bastaba para rodearse de costumbres que conocían a fondo y que los protegían contra el misterio de la vida del ambiente. Durante tardes y tardes, el mar que se veía por el balcón no era para ellos más que un cuadro de color agradable, colgado en el gabinete de un solterón rico, y únicamente entre jugada y jugada, cuando no tenían otra cosa en que pensar, posaba alguno la vista en el horizonte marino, sin más objeto que hacer alguna observación respecto al tiempo o la hora y recordar a los demás que ya estaba esperando la merienda. Por la noche no salían a cenar en el hotel, cuyo comedor, inundado por la luz eléctrica que emanaba a chorros de los focos, se convertía en inmenso y maravilloso acuario, y los obreros, los pescadores y las familias de la clase media de Balbec se pegaban a las vidrieras invisibles en la oscuridad de afuera para contemplar cómo se mecía en oleadas de oro la vida lujosa de una gente tan extraordinaria para los pobres como la de los peces y moluscos extraños. Buen problema social, a saber, si la pared de cristal protegerá por siempre el festín de esos animales maravillosos, y si la pobre gente que mira con avidez desde la oscuridad no entrará al acuario a cogerlos para comérselos. Por entretanto, quizás entre aquella multitud suspensa y atónita, en medio de la oscuridad hubiese algún escritor o aficionado a la ictiología humana, que, al ver cómo se cerraban las mandíbulas de viejos monstruos femeninos para tragarse un trozo de alimento, acaso se complaciera en clasificar los dichos monstruos por razas, por caracteres innatos y también por esos caracteres adquiridos, gracias a los cuales una vieja dama servía cuyo apéndice bucal
es el de un pez enorme, come ensalada como una la Rochefoucauld, porque desde su infancia vive en el agua dulce del barrio de Saint-Germain. Aquella hora se veía a los tres amigos de la actriz puestos de smoking, esperando a la damita que, después de haber pedido el lift desde su piso, salía del ascensor como de una caja de juguetes, casi siempre con traje y manteletas nuevos, escogidos con arreglo al peculiar gusto de su querido, y los cuatro amigos, los cuales estimaban que el fenómeno internacional del Palace implantado en Balbec había contribuido a fomentar el lujo, pero no la buena cocina, se metían en un coche y salían a cenar a media legua de allí, a un pequeño y reputado restaurante, en donde celebraban con el cocinero interminables conferencias relativas a la composición del menú y la confección de los platos. Durante aquel trayecto, el camino que desde Balbec los llevaba con sus manzanos a los lados no era para ellos sino la distancia, muy poco diferente, en aquella negrura de la noche, de la que separaba sus domicilios en París del Café Inglés o de la Tour d'Argent, que era menester salvar para llegar hasta el restaurante elegante, y allí, mientras los amigos del joven ricacho le envidiaban una querida tan bien vestida, ella, al agitar sus manteletas, desplegaba ante el grupo como un velo perfumado y leve, pero que bastaba para separarlos del mundo. Desgraciadamente para mi tranquilidad, distaba yo mucho de ser como toda aquella gente. Había algunos que me preocupaban. Me hubiera gustado que se fijara en mí un hombre de deprimida frente, de mirar esquivo, que se deslizaba entre las anteojeras de sus prejuicios y de su buena educación, y que resultó ser el gran señor de la región, el cuñado de Legrandin, que solía ir a Balbec de visita y que los domingos, con la garden party semanal que daban él y su mujer, despoblaba el hotel de un buen número de sus huéspedes, porque 2 o 3 de ellos estaban realmente invitados a la fiesta y otros, para que no pareciese que no lo estaban, se iban aquel día a hacer una excursión larga. Sin embargo, la primera vez que entró en el hotel fue muy mal recibido, porque el personal que acababa de llegar de la Costa Azul ignoraba quién era ese señor, y no solo no iba vestido de franela blanca, sino que, ateniéndose a los viejos usos franceses e ignorante de la vida de los palás, se quitó su sombrero al entrar en el hall, porque había señoras, de modo que el director ni siquiera se llevó la mano a su cubrecabezas para saludarle, y juzgó que ese señor debía de ser persona de humildísima extracción, lo que él llamaba un hombre de origen ordinario. Tan solo a la mujer del notario le llamó la atención el recién llegado, que trascendía esa vulgaridad afectada de la gente elegante, y declaró con esa base de infalible discernimiento y de autoridad indiscutible de una persona para quien no tiene secretos la alta sociedad del departamento del Mans, que se veía perfectamente que tenían delante a un hombre de gran distinción, muy bien educado y en contraste notable con toda aquella gente que había en Balbec, y que ella juzgaba indigna de su trato mientras no la tratara. Aquel juicio favorable que pronunció con respecto al cuñado de Legrandin debía de tener fundamento en el aspecto apagado de su persona, que no imponía nada, o quizás fue que aquella señora reconoció en el hidalgo de Cortijo con trazas de sacristán los signos masónicos de su propio clericalismo. De nada me sirvió el enterarme de que aquellos muchachos que todos los días montaban a caballo delante del hotel eran hijos del no muy reputado propietario de una tienda de novedades, gente que mi padre no hubiera consentido tratar. La vida de baños de mar los realzaba a mis ojos, los convertía en estatuas ecuestres de semidioses, y mi sola esperanza era que no dejaran nunca caer sus miradas sobre aquel pobre muchacho, que cuando salía del comedor del hotel era para ir a sentarse en la arena de la playa, sobre mí. Hubiera deseado hacerme simpático, hasta el aventurero que fue rey de la isla desierta de Oceanía, hasta el joven tuberculoso, y me gustaba imaginarme que acaso bajo aquel exterior suyo tan insolente se ocultaba un alma tímida y cariñosa que hubiera podido prodigarme tesoros de afecto. Además, al revés de lo que se suele decir de las amistades de viaje, como el ser visto en compañía de determinadas personas puede darnos para esa playa a donde hemos de volver más de una vez un coeficiente sin equivalencia a la verdadera vida humana, en la vida de París, no sólo no huye uno de esas amistades de baños, sino que las cultiva celosamente. Me preocupaba mucho la opinión
que de mí pudieran formar todas aquellas notabilidades momentáneas o locales, a quienes situaba yo, debido a esa tendencia mía a colocarme en el mismo lugar de cada cual y a imaginar su estado de espíritu, no en su verdadero rango, en el que les hubiese correspondido en París, por ejemplo, sin duda muy bajo, sino en el que ellos se figuraban tener, y en Balbec efectivamente tenían, porque allí la falta de una medida común para todos les daba una superioridad relativa y un singular interés. Entre todas aquellas personas no había ninguna cuyo desprecio me doliera más que el del señor de Esther María, porque desde que entró me había fijado en su hija, en su bonita cara, pálida, azulosa casi, en su alta estatura, tan noblemente llevada, en su singular porte, y todo ello me evocaba naturalmente su linaje, su educación aristocrática, y con mucho más motivo porque sabía su noble apellido, lo mismo que los oyentes de un concierto, después de haber hojeado el programa, y cuando ya se aguijó su imaginación en el sentido allí indicado, reconocen esos temas expresivos inventados por músicos de genio que pintan por espléndida manera el centellear de las llamas, el murmullo del río o la paz de los campos. La raza superponía a los encantos de la señorita de Esther María la idea de su causa, y con ello los hacía más inteligibles y completos, y también más codiciables, porque anunciaba que eran poco accesibles, igual que gana en valor un objeto que nos gusta cuando sabemos que cuesta mucho, y aquel tronco de su linaje prestaba al color de su piel, compuesto de exquisitos zumos, el sabor de una fruta exótica o de un mosto célebre. Pues ocurrió que, de pronto, la casualidad puso entre nuestras manos, las mías y las de la abuela, la posibilidad de ganarnos un gran prestigio en opinión de la gente del hotel. En efecto, ya el primer día, cuando la vieja señora de título bajaba de su cuarto, ejerciendo, gracias al lacayo que le precedía y a la doncella que corría detrás con un libro y una manta, que se había olvidado una viva impresión en todos los ánimos y excitado respeto y curiosidad a los que visiblemente no escapaban ni siquiera el señor Esther María, el director del hotel se inclinó hacia la abuela y por amabilidad, lo mismo que se enseña el Sahá de Persia o la reina Ranabalo a una persona humilde que indudablemente no puede tener trato alguno con el poderoso soberano, pero que quizás tenga gusto en haberle visto de cerca, deslizó en su oído estas palabras: la marquesa de Villeparisis, y al mismo tiempo la dama, al ver a mi abuela, no pudo contener una mirada de alegre sorpresa. Ya puede imaginarse que la repentina aparición del hada más influyente, bajo la apariencia de aquella viejecita, no me habría causado alegría mayor allí, en aquella tierra, donde no conocía a nadie, donde no tenía recurso alguno para acercarme a la señorita de Esther María. Quiero decir que no conocía a nadie desde el punto de vista práctico, porque estéticamente hablando, el número de tipos humanos es harto limitado para que no goce uno, sea cualquiera el sitio a donde se vaya, del placer de encontrarse con gente conocida sin tener siquiera necesidad de ir a buscarla, como hacía Swann con los cuadros antiguos, y así ya en los primeros días que pasamos en Balbec tuve ocasión de encontrarme con Legrandin, con el portero de los Swann y con la misma señora de Swann, convertidos respectivamente en un mozo de café, en un extranjero de paso que no volví a ver y en un bañero. Y hay una especie de imitación que atrae y retiene por manera tan inseparable, bien apretados unos junto a otros, determinados caracteres de fisonomía y mentalidad, que cuando la naturaleza introduce de modo que yo digo a una persona en un cuerpo nuevo, no la mutila mucho. El Legrandin, mozo de café, conservaba intacto su estatura, el perfil de la nariz y parte de la barbilla. La señora de Swann, en su nueva condición masculina de bañero, aún llevaba tras sí no sólo su fisonomía habitual, sino un modo especial de hablar, sólo que no era más útil ahora, con su cinturón encarnado e izando al menor oleaje la banderola que prohíbe los baños, porque los bañeros, como no suelen saber nadar, son muy prudentes, que en su estado antiguo femenino, en el fresco de la vida de Moisés, donde antaño la reconociera Swann tras las facciones de la hija de Jetro, mientras que esta señora de Villeparisis era la de verdad, y no víctima de un encanto que le privara de su poder, sino, por el contrario, capaz de poner entre mis manos una influencia que centuplicaría la mía, y gracias a ella,
como llevado en alas de un pájaro fabuloso, iba a hacerme posible franquear en unos instantes las distancias sociales infinitas, por lo menos en Balbec, que me separaban de la señorita de Esther María. Desgraciadamente, si alguien había que viviese más encerrado que nadie en su universo particular, ese alguien era mi abuela, y no hubiese sido capaz de despreciarme, ni siquiera de comprenderme, en el caso de haberse enterado del interés que me inspiraban las personas de aquellas del hotel, y de la importancia que atribuía yo a su opinión, porque mi abuela apenas si se había dado cuenta de su existencia, y se iría de Balbec sin acordarse del nombre de ninguna de ellas. No me atreví, pues, a confesarle la alegría tan grande que habría sido para mí el que toda esa gente la viera hablando con la marquesa, porque esta señora gozaba de gran prestigio en el hotel, y su amistad nos habría colocado en muy buen lugar a los ojos del señor Esther María. Y no es que yo me representara, ni muchísimo menos, a la amiga de mi abuela como un prototipo de la aristocracia, porque estaba muy acostumbrado a su nombre familiar para mis oídos antes de ponerme a pensar en él, cuando ya de niño le oía pronunciar en casa, y su título no superponía al nombre nada más que una particularidad extraña, el mismo efecto que hubiera podido hacer un nombre de pila poco usado, cosa análoga a la que ocurre con esos nombres de calles, calle Lord Byron, calle Roger Stuart, tan vulgar y populosa, calle de Gramont, que no nos parecen en ningún punto más nobles que la calle Leoncio Reynaud o la calle Hipólito Levas. La señora de Villeparecis no me traía al ánimo la visión de un mundo especial, como no me la traía su primo MacMahon, al que yo no diferenciaba de Carnot, también presidente de la República, ni de Raspel, aquel Raspel cuyo retrato compraba Francisca en pareja con el de Pío IX. Mi abuela tenía la tesis de que en los viajes no se deben hacer amistades, que no se va al mar para ver gente, ya queda tiempo para eso en París, que los amigos le harían a uno perder en cumplidos y en frivolidades el tiempo precioso que nos es menester para pasarlo todo al aire libre, delante de las olas, y como le parecía más cómodo suponer que todo el mundo participaba de su dicha opinión, la cual autorizaba entre amigos antiguos que se encontraban por casualidad en un mismo hotel, la ficción de un recíproco incógnito. Al oír el nombre que le dijo el director, volvió la vista a otro lado e hizo como que no veía a la señora de Villeparecis, que por su parte se dio cuenta de que mi abuela no tenía interés en reconocerla, y puso mirada distraída. Pasó, y yo seguí en mi aislamiento como un náufrago al que por un momento parecía que iba a acercarse ese barco que desaparece en el horizonte, sin detenerse. La señora de Villeparecis comía también en el comedor del hotel, pero en el extremo opuesto. No conocía a ninguna de las personas que vivían en el hotel o que iban allí de visita, ni siquiera al señor de Cambremer, porque vi que este caballero no la saludaba un día en que fue a comer con su esposa al hotel, invitado por el abogado de Cherburgo, el cual, transportado por aquel honor de sentar a su mesa al noble, evitaba a sus amigos de todos los días y se limitaba a hacerle algún guiño desde lejos, manera de aludir a este acontecimiento histórico lo bastante discreta para que no pudiera tomarse como una invitación a acercarse a su mesa. Vamos, vamos, ya veo que no se coloca usted mal, que es usted un hombre chic, le dijo aquella noche la mujer del magistrado. ¿Yo? ¿Por qué? Preguntó el abogado, disimulando su alegría con aquella exagerada sorpresa. Ah, por mis invitados, añadió sin poder seguir fingiendo. Pero eso no tiene nada de chic. Convidar a almorzar a unos amigos. En alguna parte tienen que almorzar. Vaya, si es chic, eran los de Cambremer, ¿no? Los he conocido. Es marquesa y auténtica, por la línea masculina. Es una señora muy sencilla, encantadora, sin nada de cumplidos. Yo creía que iban ustedes a venir. Les hice señas. Los habría presentado a ustedes, dijo, corrigiendo con cierto tono de ironía la enormidad de esta proposición, como Asuero cuando dice a Esther, tengo que darte la mitad de mis estados, ¿no? No, 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 no. Nosotros no nos estamos escondiditos con la humilde Violeta. Pues les repito que han hecho ustedes mal, contestó el abogado envalentonado, porque ahora ya no había peligro. No se los habrían comido a ustedes. ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿Hacemos nuestra partida de Besich? Con mucho gusto. No nos atrevíamos a proponérselo a usted, porque como ahora se trata con marquesas,
Bueno, no tiene nada de particular. Miren ustedes, mañana tengo que ir a cenar a su casa. Si ustedes quieren, les cedo el puesto. Lo digo de veras, lo mismo me da quedarme aquí con franqueza. No, me destituirían por reaccionario, exclamó el presidente, llorando casi de risa por su chiste. ¿Y usted también va a Feterne o a casa de los Cambremer, añadió volviéndose hacia el notario. Sí, suelo ir los domingos, entrar y salir, pero no los tengo a mi mesa, como el decano. Aquel día no estaba en Balbec el señor de María, con harto sentimiento del abogado, pero se las arregló para decir insidiosamente al maestresala: Amando, ¿puede usted contarle al señor de María que no es él el único aristócrata que hay en el comedor? ¿Vio usted a ese señor que almorzó conmigo esta mañana? Ese del bigotito de aspecto militar, pues es el marqués de Cambremer. Ah, sí, no me extraña. Para que vea que no es el único hombre con título. Que aprenda. No es mala cosa eso de bajarles un poco los humos a esos aristócratas. Vamos, Amando, no le diga usted nada si no quiere. Yo no lo digo por mí. Además, conoce muy bien al marqués. Al otro día, el señor de María, que sabía que el abogado había defendido el pleito de un amigo suyo, fue él mismo a presentarse. Nuestros amigos comunes, los de Cambremer, tenían precisamente intención de reunirnos un día, pero no hemos coincidido, dijo el abogado, que se imaginaba, como tantos embusteros, que nadie hará por dilucidar un detalle insignificante. Sí, pero que basta, si el azar nos descubre la humilde realidad que está en contradicción con él, para que juzguemos el carácter de una persona y ésta nos inspire siempre desconfianza. Yo estaba mirando, como siempre, y con más libertad ahora que su padre no la acompañaba, a la señorita de María, ademanes siempre atractivos, de audaz singularidad, como cuando ponía los dos codos en la mesa y alzaba el vaso sostenido en ambas manos, mirar seco y vivo, que se agotaba pronto, dureza básica y familiar, mal encubierta por las inflexiones personales en lo hondo de la voz, y un cierto canon atávico de tiesura al que volvía en cuanto acababa de expresar su pensamiento en una mirada o en una entonación de la voz. Todo lo cual hacía pensar al que la contemplaba en ese linaje que le había legado tal insuficiencia de simpatía humana, tales lagunas de sensibilidad, tal falta de amplitud de carácter constantemente perceptible. Pero unas miradas que cruzaban un momento por el seco fondo de sus pupilas para apagarse enseguida y en las que se delataba esa casi humilde dulzura que inspira la afición predominante a los placeres de los sentidos a la mujer más orgullosa, que algún día acabará por no dar valor más que a la persona que le proporcione esos placeres, aunque sea un cómico o un saltimbanqui, y quizás por fugarse con él, abandonando a su marido, y un color de rosa sensual y vivo que se difundía por sus pálidas mejillas, como el que colorea el corazón de los blancos nenúfares del Vivón, me hicieron pensar en la posibilidad de que aquella muchacha me permitiese fácilmente ir a buscar en ella el sabor de aquella vida tan poética que hacía en Bretaña, vida que su cuerpo contenía y moldeaba, aunque ella parecía no darle mucho valor, fuese por costumbre, por distinción innata, o por asco a la pobreza o a la avaricia de su familia. En aquella pobre reserva de voluntad que le había legado y que daba a su rostro cierta expresión como de cobardía, ¿acaso no hubiese hallado la señorita de María bastante apoyo para resistir? Aquel sombrero de fieltro gris, con una pluma un tanto pretenciosa y pasada de moda, que llevaba invariablemente siempre que se sentaba a la mesa, me la hacía aún más simpática, y no porque armonizara con su cutis de plata o rosa, sino porque por él suponía yo que no era rica, y eso la acercaba algo a mí. La presencia de su padre la obligaba a una actitud convencional, pero ya debía de guiarse por principios distintos a los de su progenitor, para mirar y clasificar a la gente que tenía delante, y quizás se había fijado en mí, no por mi insignificante rango social, pero acaso porque era yo hombre y joven, si algún día su padre la hubiera dejado en el hotel, y sobre todo si la señora de Villeparisis se hubiera sentado a nuestra mesa, con lo cual se formaría de nosotros una opinión favorable, que ya me animaría a acercarme a ella, acaso habríamos podido hablar un poco, convenir en volver a vernos y hacer amistad, y luego, más tarde, una temporada en que estuviese ella sola,
sin sus padres, en su romántico castillo, nos pasearíamos los dos a la hora crepuscular, cuando luciera suavemente las rosadas flores de los brezos por encima del agua sombría, al amparo de los robles, a cuyos pies rompían las olas, y juntos los dos podríamos recorrer aquella isla, para mí tan llena de encanto, porque había encerrado la vida habitual de la señorita de Esther María, y descansaba en la memoria de su mirada, porque se me figuraba que no la poseería realmente, sino después de haber atravesado aquellos lugares que la rodeaban de recuerdos, velo que mi deseo ansiaba arrancar, velo de esos que la naturaleza interpone entre la mujer y algunos seres, con la misma intención con que coloca el acto de la reproducción entre los humanos y su más vivo placer, y entre los insectos y el néctar del polen, que no tienen más remedio que llevarse, con objeto de que, engañados por la ilusión de poseerla, así de modo más completo, tengan necesidad de apoderarse primero de los paisajes que rodean a la mujer, paisajes que serán más útiles a su imaginación que el placer sensual, pero que sin él no habrían tenido fuerza bastante para atraer al hombre. Pero tuve que dejar de mirar a la señorita de Esther María, porque su padre, considerando sin duda que entrar en trato con una persona era un acto curioso y breve, que se bastaba a sí mismo y que no exigía otra cosa para alcanzar su plenitud de interés que un apretón de manos y una mirada penetrante, sin más conversación inmediata ni relaciones ulteriores, se había despedido ya del abogado y tornó a sentarse enfrente de la muchacha, frotándose las manos como el que acaba de hacer una preciosa adquisición. En cuanto al abogado, pasada la primera emoción de aquella entrevista, se le oía decir de vez en cuando al maestresala, como todos los días, pero yo no soy rey, Armando. Vaya usted a ver a su majestad. ¿No es verdad, mi querido presidente, que esas truchas tienen muy buena cara? Vamos a pedírselas a Amando. Amando, tráiganos usted de ese pescado que hay allí. Parece bueno. Tráiganos todo lo que quiera. Estaba repitiendo siempre el nombre de Amando, de modo que cuando tenía algún invitado le decían, ya veo que conoce usted bien la casa, y el convidado se ponía también él a decir constantemente Amando, por esa predisposición que tienen ciertas personas y en las que entran la timidez, la vulgaridad y la tontería, a considerar que es un deber de ingenio y elegancia el imitar a la letra a las personas con quienes se está. Repetía el nombre sin cesar, pero con una sonrisita, porque su deseo era hacer ostentación de sus buenas relaciones con el maestresala y de su superioridad sobre él. Y el criado, por su parte, cada vez que salía su nombre, sonreía también con cariño y orgullo, indicando que se daba cuenta del honor que le hacían y que comprendía la broma. Para mí eran siempre muy azorantes aquellos ratos de las comidas en el enorme comedor del gran hotel, por lo general lleno, pero éranlo todavía más cuando iba al hotel a pasar unos días el amo o director general elegido por la sociedad de accionistas, no sé exactamente, de aquel palace y de otros 6 o 7 esparcidos por todos los rincones de Francia, el cual solía estar siempre danzando de hotel en hotel para pasar una semana en cada uno de ellos. Entonces, apenas comenzada la cena, aparecía en la puerta del comedor aquel hombrecito de pelo cano y nariz roja, de impasibilidad y corrección extraordinarias y que, según parece, estaba considerado como uno de los primeros hosteleros de Europa, lo mismo en Londres que en Montecarlo. Cierta vez que tuve que salir al empezar la cena, al volver pasé por delante de él y me saludó, pero con suma frialdad, debida ya no sé si a la reserva del que no se olvida de quién es o al desdén que merece un parroquiano sin importancia. En cambio, ante las personas importantes el director general se inclinaba, fríamente también, pero con mayor rendimiento, caídos los párpados, con algo de púdico respeto, como si estuviera en un funeral delante del padre del muerto, o en presencia del Santísimo. Excepto estos pocos y fríos saludos, el director no hacía un solo movimiento como para indicar que sus ojos brillantes y saltones lo veían todo, lo ordenaban todo y garantizaban en aquella cena del gran hotel tanto la exquisitez de los detalles como la armonía del conjunto. Evidentemente se sentía algo más que director de escena o de orquesta, se sentía verdadero generalísimo. Como estimaba que la mera contemplación llevada al máximum de intensidad le bastaba para cerciorarse de que todo estaba bien,
de que no se había cometido ninguna falta que pudiera acarrear la derrota y de que podía cargar con las responsabilidades, se abstenía del menor ademán y ni siquiera movía los ojos, petrificados por la tensión que abarcaban y dirigían el conjunto de las operaciones. Yo tenía la sensación de que ni siquiera se le escapaban los movimientos de mi cuchara y, aunque se eclipsara en cuanto terminaba la sopa, la revista que acababa de pasar me había quitado el apetito para toda la cena. En cambio, él comía muy bien, según se podía observar al mediodía, porque el director almorzaba como un simple particular en la misma mesa que todo el mundo, en el gran comedor, sin otra particularidad que la de tener a su lado durante la comida a otro director, el de Balbec, que se estaba de pie dándole conversación, porque como era subordinado del director general le tenía mucho miedo y hacía lo posible por halagarle. Yo, en el almuerzo, me sentía menos atemorizado porque entonces el director, sentado entre las demás gentes, tenía la discreción del general que está en un restaurante donde comen también muchos soldados y aparenta que no se fija en ellos. Sin embargo, cuando el portero, con su corte de botones, me anunciaba se va mañana a Dinard y de allí irá a Biarritz y a Cannes, yo respiraba mucho más holgadamente. Mi vida en el hotel era muy triste, porque no había hecho amistades e incómoda porque, en cambio, Francisca había hecho muchas, y aunque parece a primera vista que eso facilitaría las cosas, en realidad ocurría todo lo contrario. Los proletarios, si bien les costaba mucho que Francisca llegara a tratarlos como conocidos y solo lo lograban a costa de estar muy cumplidos con ella, en cuanto alcanzaban su favor eran las únicas personas que le merecían consideración. Su antiguo código le enseñaba que ella no debía nada a los amigos de sus amos y que si tenía prisa podía mandar a paseo a una señora que iba a visitar a mi abuela. Y en cambio, con sus conocidos, es decir, con las pocas personas del pueblo admitidas a su difícil amistad, tenía vigente el más sutil e imperioso de los protocolos. Por ejemplo, Francisca había hecho amistad con el cafetero del hotel y con una doncella que confeccionaba trajes para una señora belga, pues ya no podía subir a arreglar las cosas de mi abuela inmediatamente después del almuerzo, sino al cabo de una hora, todo porque el cafetero quería hacerle café o tisana en su cocina, o porque la modista le pedía que fuera a verla coser, y a eso no se debe uno negar, no está bien negarse. Además, le merecía especiales atenciones la doncellita de la costura porque era huérfana y la había criado una familia extraña, con la que solía ir de vez en cuando a pasar unos días. Esta circunstancia excitaba en el ánimo de Francisca compasión y un tanto de benévolo desdén, porque ella, que tenía familia y una casita heredada de sus padres, en donde su hermano criaba unas vacas, no podía considerar como igual suya a una muchacha sin parientes ni hogar, y como la camarera estaba esperando que llegara el 15 de agosto para ver a sus protectores, Francisca no podía por menos de repetir, me da risa. Está diciendo que va a ir a su casa para el 15 de agosto y dice a mi casa. Ni siquiera es su tierra, son gentes que la recogió y a eso lo llama su casa, como si fuera de verdad su casa. Pobrecilla, ya tiene bastante trabajo con no darse cuenta de lo que es tener uno su casa. Pero si Francisca no hubiera hecho amistad más que con las doncellas de los huéspedes que cenaban con ella en el comedor de servidumbre y que la tomaban al ver su hermosa papelina de encaje y su fino perfil, por alguna dama, noble quizás, que por las circunstancias de la vida o por afecto servía de señora de compañía a mi abuela, es decir, si Francisca no se hubiese tratado más que con gente que no era del hotel, el mar no habría sido muy grande, porque como esa gente no nos servía para nada, conociéndola o no Francisca, nos era lo mismo que los estorbara en su servicio. Pero era el caso que también se trataba con uno de los encargados de la bodega, con otro de la cocina y con una primera camarera de piso. Y el resultado fue, en lo que respecta a nuestra vida diaria, que Francisca, que el día de la llegada, cuando aún no conocía a nadie, llamaba por cualquier cosa a horas intempestivas en que no nos hubiéramos atrevido a hacerlo ni la abuela ni yo, y contestaba si se le hacía alguna observación que para eso se pagaba muy caro, como si ella pagara de su bolsillo.
ahora que era amiga de un personaje de la cocina, cosa que al principio nos pareció un buen agüero para nuestra comodidad. Si la abuela o yo teníamos los pies fríos, no se atrevía a llamar, aunque fuera una hora muy normal, y afirmaba que no parecería bien porque tendrían que encender de nuevo el hornillo o porque interrumpiría la comida de los criados, que acaso se enfadaran. Y terminaba con una frase que, a pesar del modo incierto como la pronunciaba, era clarísima y nos quitaba la razón. El caso es... No insistíamos por temor a que nos castigara con otra más grave. Me parece que hay por qué. Así que resultaba que no podíamos pedir agua caliente porque Francisca se había hecho amiga del que tenía que calentar el agua. Por fin, también nosotros hicimos una amistad con mi abuela, pero sin proponérselo ella, porque una mañana se encontró de manos a boca al ir a pasar una puerta con la señora de Villeparisis y no tuvieron más remedio que hablarse, pero después de muchos gestos de sorpresa y de vacilación, de ademanes de retroceso y de duda, y por último de protestas de cortesía y regocijo, como en algunas obras de Molière, donde hay dos actores que están monologando hace un rato cada uno por su lado y a dos pasos, haciendo como que no se ven, y que por fin se reconocen, no dan crédito a sus ojos, se quitan la palabra uno al otro y por fin hablan los dos a la vez, después del monólogo, el coro, y se abren los brazos. La señora de Villeparisis quiso por discreción despedirse enseguida de mi abuela, pero ésta no lo consintió. La retuvo hasta que sirvieron el almuerzo, porque quería enterarse de cómo se las arreglaba la marquesa para que le llegara el correo antes que a nosotros, y para que le sirvieran carne a la parrilla bien hecha, porque la señora de Villeparisis era buen tenedor, y le gustaba poco la cocina del hotel, donde nos solían dar unas comidas que, según mi abuela, siempre con su manía de citar a Madame de Savigny, eran tan magníficas que nos mataban de hambre. Y la marquesa tomó la costumbre de venir todos los días a nuestra mesa del comedor, mientras que la servían, a pasar un rato con nosotros, pero sin consentir que nos levantáramos ni que nos diéramos la menor molestia por ella. Lo único que hacíamos era seguir sentados a la mesa, charlando con ella, aunque ya hubiésemos terminado de almorzar, en ese sórdido momento en que los cuchillos andan esparcidos por el mantel junto a las arrugadas servilletas. Yo, con objeto de no abandonar esa idea que me hacía tener cariño a Balbec, de que estaba en una punta de la tierra, me forzaba por mirar allá lejos, por no ver más que el mar, buscando los efectos de luz descritos por Baudelaire, de manera que mi vista no se posaba en la mesa, a no ser aquellos días en que había servido algún enorme pescado, monstruo marino, que, al revés de tenedores o cuchillos, era contemporáneo de las épocas primitivas en que la vida comenzara a germinar en el océano, en tiempos de los cimerianos, monstruo marino cuyo cuerpo de innumerables vértebras, de nervios azules y rosa, era obra de la naturaleza, pero construido con arreglo a un arquitectónico plano, como una polícroma catedral de los mares. Igual que un peluquero que al ver que ese militar al que está sirviendo con particular consideración reconoce a un parroquiano que acaba de entrar y se pone a charlar con él, se regocija al darse cuenta de que pertenecen a la misma clase social y va todo sonriente por la jabonera porque sabe que en su salón de peluquería se superponen a las vulgares tareas del oficio placeres sociales aristocráticos casi. Lo mismo Amando, al ver que la señora de Villeparisis nos trataba como a amigos viejos vueltos a encontrar, se marchaba en busca de los lavamanos con la misma sonrisa orgullosamente modesta y sabiamente discreta del ama de casa que sabe retirarse a tiempo. O diríase también un padre dichoso y enternecido que vigila sin perturbarlos unos amores venturosos que se han iniciado en su mesa. Además, bastaba con que se pronunciara delante de Amando el nombre de un título para que en su rostro se pintara una expresión de felicidad, mientras que, por el contrario, cuando alguien decía en presencia de Francisca el conde tal, se le ponía una cara muy tétrica y hablaba poco y secamente, lo cual no significaba que estimase la nobleza en menor grado que Amando, sino que aún la veneraba más. Además, Francisca tenía una cualidad que en los demás le parecía el defecto capital: era orgullosa. No pertenecía a la casta agradable y bonachona de Amando. Esta clase de personas sienten un gran placer y lo manifiestan al oír contar un sucedido más o menos gracioso, pero inédito, que no ha salido en los periódicos. Francisca nunca quería poner cara de asombro, y si le hubieran dicho que el archiduque Rodolfo, cuya existencia ignoraba totalmente, no había muerto, como la gente
se figuraba, sino que todavía vivía, habría respondido sí, como el que está enterado ya hace tiempo de eso. Indudablemente, si no podía oír ni siquiera de nuestros labios, de labios de los que ella llamaba humildemente sus amos, de nosotros, que la habíamos domesticado, el nombre de un noble sin tener que reprimir un gesto de cólera, debía de ser porque su familia gozara allá, en su pueblo, una posición holgada e independiente, una consideración general tan solo enturbiada por los nobles, mientras que un amando ha servido desde chico en casa de esos nobles y se ha criado allí por caridad, de modo que para Francisca la señora de Villeparisis tenía que hacerse perdonar su calidad de noble, pero en Francia por lo menos el talento es la única ocupación de los próceres y de las grandes señoras. Francisca, siguiendo la tendencia de los criados a estar siempre recogiendo observaciones fragmentarias respecto a las relaciones de sus amos con otras personas, observaciones de las que suelen sacar inducciones erróneas, como le pasa al hombre con la vida de los animales, se figuraba a cada momento que nos habían faltado, conclusión a que la empujaba con harta facilidad el exagerado amor que nos tenía y lo mucho que le gustaba decirnos cosas desagradables. Pero, como advirtió sin posibilidad de error las 1000 atenciones que tenía con nosotros y hasta con ella, la señora de Villeparisis, le dispensó el ser marquesa, y como al mismo tiempo nunca había dejado de respetarla por ser marquesa, vino a resultar que la prefería a todos nuestros conocidos. Verdad es que ninguno nos demostraba tan solícita amabilidad. En cuanto que a mi abuela le llamaban la atención un libro que leía la marquesa o unas frutas que le había mandado una amiga, ya teníamos en nuestro cuarto a la ayuda de cámara para traernos el libro o la fruta, y luego, cuando la veíamos, para responder a nuestras gracias, se contentaba con decir, como el que quiere dar a su regalo la excusa de una utilidad especial, no es gran cosa, pero como los periódicos llegan con tanto retraso, hay que tener algo para leer. O es una buena precaución contar con fruta segura cuando se está en un puerto de mar. Me parece que ustedes no comen ostras, nos dijo la señora de Villeparisis, y yo, que a aquella hora me sentía con el estómago poco asentado, aún tuve más asco, porque esa carne viva de las ostras me repugnaba en mayor grado todavía que la viscosidad de las medusas que me estropeaban la playa de Balbec. Aquí son muy buenas. Diré a mi doncella que recoja el correo de ustedes cuando vaya por el mío, de modo que su hija de usted le escribe todos los días. ¿Y tienen ustedes siempre cosas que decirse? Mi abuela se calló, yo creo que por desdén, porque solía repetir refiriéndose a mamá las palabras de Madame de Savigny. Recibo una carta y enseguida querría tener otra, no deseo otra cosa. Hay poca gente digna de comprender lo que siente mi alma, y tuve miedo no fuera a aplicar a la señora de Villeparisis la frase que sigue, y a esta minoría que me comprende la busco, y a los demás lo suyo, pero también de conversación para hacer el elogio de la fruta que nos había mandado la marquesa el día antes. Tan buena era que el director, a pesar de ver sus compoteras despreciadas, acalló la envidia y me dijo, yo soy como usted, más goloso de fruta que de ningún otro postre. Mi abuela dijo a su amiga que se la había agradecido todavía más porque la que daban en el hotel solía ser detestable, y añadió, yo no puedo decir, como Madame de Savigny, que si nos da el capricho de encontrar una fruta mala hay que mandarla a traer de París. Sí. ¿Lee usted a Madame de Savigny? Ya la vi desde el primer día con sus cartas, y se le olvidaba que nos había visto a mi abuela en el hotel hasta aquel día que se encontraron de manos a boca. ¿No le parece a usted un poco exagerada esa preocupación constante por su hija? Me parece que es excesiva para ser sincera, le falta naturalidad. Mi abuela consideró que toda discusión sería inútil y para evitar que, delante de personas incapaces de comprenderlas, se hablase de cosas que ella le gustaban, tapó con su saco de manos las memorias de Madame de Lusignan que llevaba consigo. Cuando la señora de Villeparisis encontraba a Francisca, a esa hora que ella llamaba el mediodía, cuando bajaba a comer a los Courriers, con su hermoso gorro blanco y acariciada por la consideración general, la marquesa la paraba para preguntarle por nosotros. Luego Francisca nos transmitía los encargos de la señora. Ha dicho, déles usted los buenos días de mi parte. Imitaba la voz de la señora de Villeparisis, cuyas palabras se figuraba ella que citaba textualmente, y sin deformarlas, como Platón las de Sócrates o San Juan las de Jesús. A Francisca estas atenciones le llegaban muy al alma, pero cuando mi abuela afirmaba que en su juventud la señora de Villeparisis había sido una mujer encantadora, no lo creía,
y se figuraba que mi abuela estaba mintiendo por interés de clase, por aquello de que los ricos se defienden unos a otros. ¿Verdad que de aquella hermosura de antaño no subsistían sino débiles vestigios, y para reconstituir con ellos la belleza perdida había que ser más artista que Francisca? Porque si deseamos comprender lo bonita que ha sido una mujer, no basta tan solo con mirarla, sino que hay que traducir facción por facción. A ver si algún día me acuerdo de preguntarle si no es una idea falsa mía eso de su parentesco con los germantes, me dijo la abuela, provocando con ello mi indignación, porque ¿cómo era posible que yo creyera en una comunidad de origen entre dos nombres que entraron en mí por puertas tan distintas, el uno por la baja y vergonzosa puerta de la experiencia y el otro por la áurea puerta de la imaginación? Hacía algunos días solía pasar por allí, en magnífico tren, la princesa de Luxemburgo, belleza alta y rubia, de nariz un tanto pronunciada. Estaba pasando unas semanas en aquella tierra. Un día su carretela se paró delante del hotel. Lacayo entró a hablar con el director y volvió el coche a recoger un canastillo de maravillosa fruta, canastillo que reunía en su regazo único, igual que la bahía, distintas estaciones del año, que dejó con una tarjeta en la que había unas palabras escritas con lápiz. Yo me pregunté a qué viajero principesco que parase en el hotel de incógnito podían ir dedicadas esas ciruelas glaucas, luminosas y esféricas, lo mismo que la redondez del mar en aquel momento, esas uvas transparentes que colgaban de la seca rama como un día claro de otoño, esas peras de celeste azul, porque indudablemente la persona a quien venía a visitar la princesa no iba a ser la amiga de mi abuela. Sin embargo, al día siguiente por la tarde, la señora de Villeparisis nos mandó aquel racimo de uva fresco y dorado, y unas peras y ciruelas que enseguida conocimos, aunque las ciruelas habían pasado ya, lo mismo que el mar a la hora de nuestra cena, a un tono malva, y aunque en el profundo azul de las peras se viera flotar vagas formas de nubes rosadas. Unos días después nos encontramos con la marquesa de Villeparisis al salir del concierto sinfónico que tenía lugar por las mañanas en la playa, convencido yo de que las obras que allí oía, el preludio de Lohengrin, la abertura de Tannhäuser, eran expresión de excelsas verdades, hacía todo lo posible por ponerme a su altura, por llegar hasta ellas, y mi deseo de comprenderlas sacaba de mí mismo lo mejor y más hondo que en mi espíritu hubiese y se le entregaba a ellas. Pues bien, salimos la abuela y yo del concierto camino del hotel y nos paramos un instante en el paseo a hablar con la señora de Villeparisis, la cual nos anunció que había encargado en el hotel para nosotros croque monsieur y huevos a la crema. En esto vi venir de lejos y en nuestra dirección a la princesa de Luxemburgo, semi apoyada en la sombrilla para imprimir a su esbelto y bien formado cuerpo una leve inclinación, de modo que dibujara ese arabesco tan grato a las mujeres cuya beldad culminó en días del imperio, y que sabían muy bien con sus hombros caídos, la espalda inclinada, las caderas metidas y la pierna bien estirada, hacer flotar su cuerpo muellemente, como un pañuelo de seda que ondulara alrededor de la armadura de un eje invisible, tieso y oblicuo. Salía todas las mañanas a dar una vuelta por la playa, casi a la misma hora en que todo el mundo se iba a almorzar, después del baño, y como ella se bañaba a la 1:30, volvía a su casa cuando ya hacía mucho rato que los bañistas habían abandonado el paseo del dique desierto y echando fuego. La señora de Villeparisis presentó a mi abuela y quiso presentarme a mí, pero tuvo que preguntarme mi apellido porque no se acordaba, o nunca lo supo, o se le había olvidado por los muchos años que habían pasado desde que mi abuela casara a su hija. Al parecer, mi nombre causó viva impresión en la señora de Villeparisis. La princesa de Luxemburgo nos tendió la mano, y luego, de vez en cuando, mientras hablaba con la marquesa, volvía la vista hacia nosotros y posaba en la abuela y en mí miradas cariñosas, con ese embrión de beso que se añade a la sonrisa cuando mira uno a un bebé con su niñera, y en su deseo de que no pareciera que se colocaba en una esfera superior a la nuestra, llegó a un error de cálculo porque debió de medir mal la distancia y su mirada se impregnó de tal bondad que vi acercarse el momento en que nos hiciese caricias con la mano, como a dos animalitos simpáticos que asoman la cabeza por entre los barrotes de su jaula, en el jardín de aclimatación. Y esa idea de animales y de bosque de Boloña tomó enseguida gran consistencia en mi ánimo. Aquella hora recorrían voceando el paseo del dique multitud de vendedores ambulantes que llevaban pasteles, bombones y bollos.
La princesa, no sabiendo qué hacer para darnos pruebas de su benevolencia, llamó al primero de ellos, que pasaba por allí. No tenía más que un pan de centeno, de ese que se echa a los patos. La princesa le cogió y me dijo, para su abuela de usted, pero me lo entregó a mí, y añadió con fina sonrisa, déselo usted mismo, figurándose sin duda que mi alegría sería más completa si no había intermediarios entre los animalitos y yo. Se acercaron otros vendedores y la princesa me llenó los bolsillos de todas las cosas que llevaban, cajitas atadas con una cinta, barquillos, babas y barritas de caramelo. Me dijo, cómaselo usted y dé también algo a su abuela, y mandó a aquel negrito vestido de raso rojo que la seguía por todas partes y era el pasmo de la playa que pagara a los vendedores. Luego se despidió de la señora de Villeparisis y nos tendió la mano, con intención de tratarnos igual que a su amiga, como íntimos y de ponerse a nuestra altura, pero esta vez debió de colocar nuestro nivel en la escala de los seres un poco más bajo de lo justo, porque la princesa significó a mi abuela su igualdad con nosotros por medio de esa sonrisa maternal y tierna que pone uno para despedirse de un chiquillo, como si fuera una persona mayor, de modo que, por un maravilloso progreso de la evolución, mi abuela no era ya pato ni antílope, sino un baby, como hubiese dicho la señora de Swan, y por fin se separó de nosotros tres y prosiguió su paseo por el soleado dique, encorvado el magnífico cuerpo que se enlazaba, cual serpiente a una varita, a la sombrilla blanca con dibujos azules que la princesa llevaba cerrada. Era la primera alteza con quien hablé, y digo la primera porque la princesa Matilde no tenía por sus modales nada de alteza. Ya se verá más adelante cómo mi segunda alteza habría de sorprenderme también por su amabilidad. Al otro día la señora de Villeparisis me dio a conocer una de las formas que adopta la amabilidad de los grandes señores, como benévolos intermediarios entre los soberanos y los burgueses, diciéndome han hecho ustedes excelente impresión a su Alteza, es una mujer de mucho discernimiento y de gran corazón, no es como tantos reyes y príncipes, no, tiene un valor positivo. Y la señora de Villeparisis añadió muy convencida y contentísima por poder decirnos estas palabras, creo que se alegrará mucho de volver a ver a ustedes. Pero aquella misma mañana que nos encontramos con la princesa de Luxemburgo, la señora de Villeparisis me dijo una cosa que me chocó mucho más, porque ya se salía de los puros dominios de la amabilidad. De modo que su padre de usted es el jefe del Ministerio de Relaciones Extranjeras, ¿no? Le voy a decir que es un hombre muy simpático. Ahora está haciendo un viaje muy bonito. Pocos días después nos habíamos enterado por una carta de mamá de que mi padre y su compañero de viaje, el señor de Norpois, habían perdido sus equipajes. Ya los han encontrado, o mejor dicho, no llegaron a perderse. Realmente lo que ha ocurrido es eso, dijo la señora de Villeparisis, que, sin que pudiéramos explicárnoslo, parecía estar mucho mejor informada que nosotros de todos los detalles del viaje. Me parece que su padre de usted adelantará su regreso y volverá la semana que viene. Creo que renuncia a ir a Algeciras, pero tiene ganas de dedicar otro día a Toledo, porque es gran admirador de un discípulo de Tiziano, no acuerdo cómo se llama, que no se puede ver bien más que en Toledo. Y yo me pregunté a qué casualidad se debía el hecho de que en aquel lente de indiferencia con el cual miraba desde lejos la señora de Villeparisis, el, el rebullir sumario, minúsculo y vago de la gente que conocía se encontrase intercalado precisamente en el sitio por donde se veía a mi padre, un trozo de cristal de aumento tan fuerte que le hacía ver con gran relieve y en su menor detalle las buenas condiciones de mi padre, las contingencias que le obligaban a volverse antes, las molestias de la aduana y su afición al greco, y que, cambiando la escala de su visión, le mostraba tan solo a aquel hombre como muy alto en medio de los demás humanos, muy pequeños, igual que ese Júpiter de Gustave Moreau, pintó al lado de una mujer mortal con estatura sobrehumana. Mi abuela se despidió de la señora de Villeparisis con objeto de que pudiéramos estarnos todavía un rato al aire libre delante del hotel, hasta que nos hicieran señal por detrás de los cristales de que nos habían servido el almuerzo. En esto se oyó mucho bullicio. Era la joven amiga del rey de los salvajes que volvía del baño en busca del almuerzo. ¡Qué vergüenza! Verdaderamente es para marcharse de este país, exclamó furioso el abogado de Cherburgo, que pasaba por allí en aquel momento. Entretanto, la mujer del notario ponía unos ojos de a cuarta para mirar bien a la joven soberana. No se puede usted figurar cuánto me irrita ver a la señora Valdóis mirando así a esa gentuza, dijo el abogado al presidente de la audiencia. De buena gana le daría un moquete.
De esa manera se da importancia a esas canallas, que no está deseando sino que se ocupen de ellos. Diga usted a su marido que le advierta lo ridículo que es eso. Yo no vuelvo a salir con ellos si miran a los mamarrachos de esa manera. En cuanto a la visita de la princesa de Luxemburgo, aquel día que paró su coche delante del hotel y dejó el canastillo de fruta, no había escapado a la curiosidad del grupo formado por las mujeres del notario, el abogado y el magistrado, ya muy preocupadas hacía tiempo por averiguar si era una marquesa auténtica o una aventurera aquella señora de Villeparisis, a quien todo el mundo trataba con suma consideración. Aquellas señoras estaban deseando descubrir que la marquesa era indigna de tal respeto. Cuando la señora de Villeparisis atravesaba el hall, la mujer del magistrado, que veía por todas partes uniones ilegítimas, levantaba la nariz de la labor que estuviese haciendo y la miraba con un gesto que hacía retorcerse de risa a sus amigas. Lo que yo, saben ustedes, decía con orgullo, siempre empiezo por pensar mal. No consiento en darme por convencida de que una mujer está realmente casada, como no me enseñan las partidas de nacimiento y el acta del juzgado. Pero no tengan ustedes cuidado, ya me enteraré yo. Y todos los días aquellas señoras iban a su tertulia sonriéndose. Veníamos por noticias, pero aquella tarde de la visita de la princesa de Luxemburgo, la mujer del magistrado hizo un signo de misterio, poniéndose un dedo en los labios. Hay novedades. Esta señora Ponsin es enorme, nunca vi cosa parecida. Vamos a ver, ¿qué es lo que hay de nuevo? Pues hay una mujer de pelo rubio, con 2 dedos de colorete y un coche que olía a cocotte desde una legua, esos coches que solo gastan esas damitas. Estuvo hace un momento a ver a la llamada marquesa. Ah, caramba, caramba, ya, vamos, vamos. Si es esa señora que hemos visto. ¿No se acuerda usted, decano? Y que no nos hizo muy buena impresión, pero no sabíamos que había venido en busca de la marquesa. Es una mujer que lleva un negrito, ¿no? La misma. Ah, ¿qué me dice usted? ¿Y no sabe usted cómo se llama? Sí, hice como que me equivocaba y cogí su tarjeta. Acá está como nombre de guerra el de princesa de Luxemburgo. ¿Qué? ¿No tenía ya motivo para pensar mal? Si es que es agradable esto de tener que aguantar aquí esa promiscuidad con una especie de baronesa de Angers. El abogado citó al presidente de la audiencia, Mathurin Regnier, y a Masset, y no vaya a imaginarse que esa equivocación fue pasajera, como las que se forjan en el segundo acto de un vodevil, para disiparse en el tercero. No. Cuando la princesa de Luxemburgo, sobrina del rey de Inglaterra y del emperador de Austria, venía al hotel a buscar a la señora de Villeparisis y salían las dos de paseo en coche, el grupo del magistrado siempre se figuró que eran aquellas dos damas, dos tunantas, de estas que tan difícil es esquivar en un punto de veraneo. Las 3/4 de los aristócratas del barrio de Saint-Germain pasaban a los ojos de la clase media por juerguistas arruinados, lo cual son a veces inevitablemente, que no pueden por consiguiente recibir en su casa. En eso la clase media es muy honrada, porque tales vicios no son obstáculo para que esos hombres sean muy bien acogidos en casas donde nunca entrarán los simples burgueses. Y los aristócratas se imaginan que la clase media sabe esto muy bien, y afectan tal sencillez en aquello que a la aristocracia concierne, tal menosprecio por sus amigos que están más de moda, que la mala interpretación de los burgueses se justifica. Si por casualidad ocurre que un aristócrata tiene trato con la clase media porque es muy rico y preside varias sociedades financieras, los buenos burgueses que por fin dan con un noble digno de ser de los suyos, jurarían que ese noble no quiere nada con un marqués arruinado y jugador, muy amable, y que por esa misma amabilidad se figuran ellos que no se trata con nadie. ¿Y cuál no es su sorpresa cuando el duque, presidente del consejo de administración de alguna empresa colosal, casa a su hijo con la hija del marqués jugador? Es cierto, pero cuyo apellido es el más viejo de Francia, lo mismo que un rey prefiere dar por esposa a su heredero la hija de un rey destronado y no la de un presidente de la república. Es decir, que esos dos sectores del mundo tienen el uno del otro una visión igualmente quimérica que la que gozan los habitantes de una playa situada en un extremo de la bahía de Balbec, del pueblo colocado en el lugar opuesto. Desde Riverbell se distingue un poco Morqueville y Orgueilles, y eso engaña porque así en Riverbell se figuran que lo que ven desde Morqueville, cuando en realidad en este pueblo la mayor parte de las magnificencias de Riverville son invisibles.